Hola nerdos y nerdas, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda sesión de nuestro curso Breve Historia de la Sexualidad y de las Luchas LGBT. En la sesión anterior vimos un concepto súper importante, el concepto de Matrix, que no es otra cosa que la construcción histórica, que aquella realidad que la humanidad construye a través de la historia. La sexualidad o cómo entendemos la sexualidad es precisamente una construcción histórica. Y vimos en la sesión anterior que en los últimos siglos se fue consolidando una idea bastante limitada precisamente de la sexualidad humana y una realidad bastante estrecha de las formas en las que se puede vivir esa sexualidad. Vimos también que en la era moderna, lejos de haber un progreso, porque tenemos esta idea tradicional de historia lineal que siempre va hacia adelante, que siempre va en términos progresivos en materia de derechos y de libertades individuales, y muchas veces no es así. Pero bueno, en fin, vimos que en estos últimos siglos empezó muchísimo a reprimirse a las personas con identidades de género y orientaciones sexuales diversas, que surgieron y se expandieron por el mundo las leyes que prohibían y encarcelaban a las personas homosexuales. Vimos adicionalmente que la ciencia, que pudo haber sido una gran aliada de las personas LGBT, por el contrario, se convirtió en otra de las ramas del poder que se fueron en contra de las personas LGBT y ejercieron todo tipo de violencias diversas. Los laboratorios se convirtieron en espacios para ejercer violencia psiquiátrica y médica contra las personas con orientaciones sexuales y género diversas. Vimos todo este contexto. Y ahí vamos a pasar a esta segunda sesión, que nos va a empezar a explicar cómo se van desarrollando las luchas LGBT. Cómo poco a poco las personas de la comunidad LGBT van a ir cobrando conciencia política, van a empezar a unificarse y van a empezar a desarrollar diferentes metodologías para exigir sus derechos, para exigir su derecho a ser. Tenemos en nuestra cabeza la idea tradicional de que esto empezó en Estados Unidos, Stonewall es el mito fundacional de la lucha LGBT, pero en realidad los orígenes son mucho más antiguos y adicionalmente no se ubican en Estados Unidos sino en Alemania. Y aquí yo les muestro a estos dos señores, Karl-Heinrich Ulrichs y Magnus Hirschfeld, que van a ser, digamos, las dos primeras personas o una de las primeras personas que van a empezar a cuestionar esta Matrix de las que hablamos. Esta Matrix, esta idea de que la sexualidad humana solamente puede estar limitada a el sexo entre hombres y mujeres de una manera muy específica y muy concreta, es decir, en el marco del matrimonio. Y empiezan a plantear, por un lado, Karl-Heinrich Ulrichs, que es importante que haya derechos para las personas con orientaciones sexuales diferentes. Empieza él a distribuir una cantidad de panfletos en Alemania a finales del siglo XIX hablando de esto. Y su frase, que les pongo ahí precisamente en esta diapositiva, se vuelve célebre, ¿no? Dice él: soy la voz de una minoría socialmente reprimida que ahora exige que sus derechos sean escuchados. Y por otro lado, Hirschfeld empieza a plantear que existe un tercer sexo, que la sexualidad humana es tan compleja que no se puede acotar a ser hombre o ser mujer, que la identidad humana es tan compleja que tiene que existir un tercer sexo. Y esto después lo va a seguir masticando y va a empezar a plantear lo que es el fundamento filosófico de la teoría de género en parte, o pues va a ser influyente para lo que más adelante van a ser los teóricos del género y las teóricas del género, que van a empezar a cuestionar esta idea de que se nace mujer y que ser mujer es esto y que ser hombre es esto y esto, ¿no? Y esa idea tan limitada de posibilidades de ser, de desear, de tener una vida sexual. La principal lucha de estos pensadores va a ser eliminar el parágrafo 175 del Código Penal alemán, que prohíbe precisamente la homosexualidad. Y este movimiento va a empezar a coger mucha fuerza, particularmente en Berlín. Entonces aquí ven en esta diapositiva, en esta imagen, que se empieza a expandir a finales del siglo XIX, coge mucha fuerza también en las dos primeras décadas del siglo XX, y que hacen fiestas. Hacen fiestas, montan movimientos, comités, empiezan a formar grupos. Esto va a ser una experiencia esencial para lo que va a ser el movimiento LGBT más adelante en el resto del mundo. La formación de grupos, la creación de eventos. Entonces aquí, por ejemplo, vemos en esta imagen al Comité Científico Humanitario, que fue uno de los primeros movimientos que empezó a pensar en la posibilidad de luchar por los derechos LGBT en esta fiesta.
en esta fiesta de disfraces que se hizo en 1920 en el Instituto para la Ciencia Sexual, que había surgido en 1919. Vemos a todas estas personas con sus disfraces, con sus variadas identidades, cuestionando precisamente cómo se debe ser, cómo se debe vestir, supuestamente asociado a lo que es el género. Entonces, estos dos grupos, tanto el Comité Científico Humanitario como el Instituto para la Ciencia Sexual, van a ser muy importantes. Van a ser dos movimientos, el uno se desprende del otro, que van a empezar a abogar por los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. En 1919 ha cogido ya tanta fuerza que va a surgir esta película que ustedes ven aquí. Revisen por favor el material que va a acompañar este curso una vez esté cargadas todas las diferentes sesiones en nuestra página web, porque ahí les ponemos el link donde pueden ver esta película, Anders als die Anderen, de 1919. Todo esto nos está demostrando que el movimiento está cogiendo fuerza, que se están haciendo también una cantidad de esfuerzos desde el campo cultural. Y es una película muy interesante porque es una película que dice que se puede tener relaciones entre dos hombres, precisamente habla del amor entre dos hombres, y plantea una cantidad de dichos y frases que son relevantes para la historia LGBT, y son muy antiguas. Es decir, no en términos historiográficos, ¿sí? Para una historiadora como yo, pues esto es antier, pero en términos de los desarrollos que han venido ocurriendo en el siglo XX y XXI en materia de derechos y libertades individuales, pues es increíble que a principios del siglo XX en Alemania surgiera una película así, y es increíble las frases que contiene, ¿no? Entonces fíjense, por ejemplo, en esta frase: no debe condenar a su hijo por ser homosexual. Él no es culpable de su orientación. Esto no está mal, ni debería ser un crimen. En efecto, no es ni siquiera una enfermedad, sino una mera variación, y una que es común a toda naturaleza. Es decir, pues hay ahí ya desde el arte, desde el cine, un intento por plantear formas diversas de vivir la sexualidad. Supremamente interesante, ¿no? Entonces, durante estas décadas, pues va a tomar cada vez más fuerza el movimiento a favor de lo que entonces llamaban los derechos homosexuales. Como les comentaba, el objetivo número 1 va a ser modificar el parágrafo 175 del Código Penal y acabar con la cárcel para personas homosexuales, en pocas palabras, ¿no? Hay un documental que yo les recomiendo mucho, que es El Dorado. Está en Netflix y habla de lo que era el boom del movimiento homosexual, así lo llamo porque así lo llamaban ellos, en esta época en Alemania. Y las personas con orientaciones sexuales diversas estaban empezando a manifestarse en el espacio público, estaban empezando a mostrar sus diversas formas de expresión, sus diversas formas de amar, sus diversas formas de vestir. Había un lugar en particular que muestran en ese documental, que es precisamente un bar que se llamaba El Dorado, que se convirtió en uno de los lugares emblemáticos de la escena gay en Alemania, y que empezó a convertirse también en un lugar político, porque era un lugar donde se podía ser como uno quiere ser. El Club Cabaret El Dorado fue uno de estos espacios importantes, ¿no? Aquí se muestra, además, en este documental que les comento, cómo el régimen nazi va después a emprender una campaña de persecución contra las personas homosexuales en la década de 1930, y cómo va, por ejemplo, a ocultar, a prohibir la película Anders als die Anders, va a prohibir una cantidad de espacios de congregación homosexual y va a acabar con todo este movimiento que ya tenía casi 3 décadas de desarrollo y que había luchado de manera fuerte por los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, ¿no? Ahora, ¿quiénes van a ser los pioneros en América? Ya hablamos de Alemania. Este caso alemán va a ser importante para el resto del mundo, ¿no? Porque por supuesto se va a convertir en una suerte de hecho fundamental, en una suerte de estado ideal que muchos otros países van a empezar a mirar, que muchas otras personas LGBT en otros países van a empezar a ver como un ejemplo a seguir. Y en Estados Unidos entonces empieza también a desarrollarse una cantidad de espacios diversos de socialización de personas LGBT. Dice, por ejemplo, el historiador George Chauncey, que
Desde principios del siglo XX, el mundo gay empezaba a reclamar su lugar en el espacio público, a pesar de las redadas policiales que ocurrieron entre 1920 y 1930, en las que arrestaron a 650 hombres, por lo que entonces se llamaba la degeneración, ¿no? Pero en todo caso, y a pesar de esto, las personas resistían. Se estaba dando un movimiento que imitaba al movimiento alemán en Estados Unidos y que estaba empezando a reclamar la posibilidad de existir y de ser en el espacio público. Esta caricatura que ven aquí de 1932 en Greenwich Village, en Nueva York, lo muestra de manera muy clara, ¿no? Están ahí las personas en este cabaret, vemos personas del mismo sexo y muestra que estos espacios se están dando y que las personas ya no se sienten avergonzadas o que no sienten que tienen que ocultar su identidad sexual, ¿no? Por supuesto, el cambio es muy lento y por supuesto la mayoría de la población pues nada más sigue ocultando su verdadera identidad y orientación sexual, teniendo en cuenta pues que está prohibida la homosexualidad en Estados Unidos en la mayoría, sino en todos los estados de Estados Unidos para este entonces, ¿no? Pero en todo caso se están empezando a reclamar este tipo de espacios y ya para mediados del siglo XX, es decir, mucho después, estamos hablando de casi 60 años después de que iniciaron los movimientos en Alemania, van a empezar a surgir los primeros movimientos por la defensa de los derechos LGBT en Estados Unidos. Uno de los primeros es el Mattachine Society, que se centra sobre todo en detener las redadas policiales, es decir, la lucha es principalmente para que a las personas LGBT no se las encarcele y también brinda ayuda legal a las personas que han sido arrestadas. Este es el primer movimiento. Fíjense que todavía falta casi una década, un poco más de una década, para Stonewall, ¿no? Y ya estamos viendo que hay congregaciones, agrupaciones de personas que están desarrollando una conciencia política común y que están empezando a luchar y a hacer incidencia para el reconocimiento de sus derechos y de sus libertades, ¿no? La primera manifestación va a tener lugar en 1959 en Cooper Donuts, aquí pueden ver la foto, este lugar en Los Ángeles, donde había unas personas trans sentadas junto a unas trabajadoras sexuales gays, sentadas en el espacio, y empiezan a ser víctimas de violencia policial. Entonces, en este momento, la gente en el espacio se empieza a rebelar. Este era un barrio donde quedaba Cooper Donuts, que era tradicionalmente de población LGBT, y la gente empieza a rebelarse y empiezan a botarle frascos y empiezan a botarle café y empiezan a botarle donuts a los policías que están agrediendo a estas personas. Entonces se convierte en el primer hito, mucho antes de lo que va a ser el llamado hito fundacional de Stonewall, ¿no? Ya empezamos a ver esta manifestación. Y de ahí en adelante va a haber muchas otras manifestaciones. Pero a mí lo que me interesa también es que ustedes entiendan que esto se inscribe dentro de un movimiento más amplio, lo que se conoce como el movimiento contracultura, que otras personas llaman la nueva izquierda. Entonces aquí ven estas imágenes, ¿no? La clásica, los jóvenes poniéndole flores a los militares en sus pistolas, los hippies. Estamos hablando de un movimiento en los 60s que está rompiendo con las ideas tradicionales sobre la sexualidad. Y es en el marco de este movimiento que se van a fortalecer los movimientos por los derechos LGBT, lo cual tiene todo el sentido, porque se está fragmentando la Matrix. Se está fragmentando la Matrix, esa realidad en torno a la sexualidad humana que habíamos construido en los últimos siglos. Y esa fractura permite que surjan nuevos espacios desde los cuales las personas con orientaciones sexuales diversas pueden reclamar su derecho a ser, a vivir, a expresarse, a tener una vida sexual. Es el momento de la liberación sexual. Esta foto tan famosa de la época que representa lo que escandalizaba a los abuelos y a las abuelas, ¿no? Una pareja de 4, una relación de 4, la locura, ¿no? La famosa película de Bob, Carol, Ted y Alice de 1969, que terminaría también siendo una serie de televisión muy famosa y que da cuenta de ese cambio cultural. Ese cambio cultural que es un cambio de paradigma. Pasamos de una Matrix a otra. Pasamos de algo que habíamos construido histórica y socialmente a una nueva construcción y a una nueva manera de entendernos y de entender nuestra sexualidad. En el marco de este movimiento contracultura, el movimiento estudiantil es supremamente fuerte, ¿sí? Los y las estudiantes están luchando por una cantidad de causas diversas, algo similar a lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? En ese entonces luchaban de manera vehemente contra la guerra en Vietnam, que estaba pues acabando con Vietnam, básicamente, ¿no? La guerra de Estados Unidos, la incursión de Estados Unidos en Vietnam, pero estaban también luchando por otras causas. Estaban luchando por la liberación de las mujeres, estaban luchando por que se acabara con la segregación de las personas negras en Estados Unidos y estaban luchando por los derechos de las personas LGBT. Aquí en este mapa pueden ver
la universidad, donde queda la Universidad de Berkeley, ¿no? Que se convierte en uno de los espacios esenciales y casi que uno podría decir la cuna del movimiento LGBT, que se inscribe, por supuesto, dentro de este movimiento más amplio contra cultura que está dándole el rompimiento a la Matrix, al paradigma de la sexualidad humana que existía en ese entonces. Van a fundar, de hecho, en 1965, estas mujeres que ustedes ven aquí, Phyllis Lyon y Dorothy Del Martin, el Campus Sexual Freedom Forum, que va a ser, digamos, el centro de estudios, de pensamiento, desde donde se va a desarrollar toda la línea narrativa, toda la línea también de lucha y adicionalmente intelectual, filosófica, para luchar por las libertades y los derechos de las personas LGBT. De hecho, este par de mujeres maravillosas, van a ser la primera pareja de personas LGBT en casarse con todas las de la ley en el 2004 en Estados Unidos. Ahí las ven sonrientes y divinas con sus gafas, ¿no? Ese mismo año, pero un poquito más adelante, va a surgir el movimiento Daughters of Bilitis, que es ya una organización de lesbianas. Es una organización que se enfoca muchísimo más en los derechos de las mujeres, en los derechos de las lesbianas, y que también se convierte en un centro poderoso del movimiento LGBT. Aquí en esta imagen pueden ver en la mitad a Ruth, la fundadora de Daughters of Bilitis, y un poco lo que ella decía que hacían, lo que era su labor social, ¿no? Entonces dicen que promueven eventos sociales, bailes, discusiones abiertas para nuestras hermanas que tienen miedo a salir del closet, para que nuestras hermanas que permanecen en el closet pero trabajan tras bambalinas por los derechos civiles y para las lesbianas abiertamente al público estén activas en el frente. Entonces, es una organización que está luchando principalmente por los derechos de las mujeres gay. Y aquí me parece muy importante hablar de estas figuras, porque por ejemplo en Alemania hablamos de figuras masculinas, ¿no? Pero aquí vemos como en la historia LGBT de Estados Unidos las mujeres juegan un rol muy importante dentro de las movilizaciones desde un principio, ¿no? Y cada vez más a lo largo de los 60 van a surgir nuevos movimientos, ¿no? Más adelante va a surgir la Liga para la Libertad Sexual, que es liderada por Jefferson Poland. Ahí lo pueden ver, aunque esta imagen pues es antigua y está un poco como descolorida, ahí lo pueden ver. Y pueden ver también la revista que lanzó, que hablaba abiertamente sobre sexo homosexual y sobre los derechos de las personas gay, ¿no? Otro de los movimientos importantes que va a surgir en este momento es la Liga Homosexual de Nueva York, que es fundada por este señor que ustedes ven aquí gritando, muy guapo también. En 1960, Randy Wicker la funda y se va a convertir en otra de estas organizaciones esenciales para promover los derechos y las libertades de las personas LGBT. De 1964 en adelante, todas estas agrupaciones empiezan a hacer manifestaciones públicas, empiezan a crear nexos entre ellas, a actuar de manera coordinada. Y eso es otro elemento que es muy importante. La actuación de manera coordinada, la capacidad de crear vínculos, la capacidad de actuar como amigos. A pesar de que cada quien tenía una causa un poco diferenciada, tenían en común que estaban luchando por derechos y libertades, por derechos humanos. Entonces se unen y empiezan a hacer todo tipo de manifestaciones. Todavía no ha sucedido Stonewall, ¿no? Por ejemplo, aquí ven en esta imagen una manifestación en 1964 enfrente del edificio de la Armada estadounidense. Más adelante ven esta manifestación en el Independence Hall de Filadelfia. Y en adelante hacen casi que manifestaciones anualmente el 4 de julio, en el marco de los desfiles del 4 de julio, que es el día de la independencia en el que se celebra la independencia de Estados Unidos, ¿no? Hasta que llegamos a 1969, cuando ocurre por fin el hito que todas y todos conocemos, Stonewall, ¿no? ¿Qué era lo que estaba pasando? A pesar de todas estas luchas que han empezado desde los 50s, y que habían seguido a lo largo de los 60s, realmente estas eran décadas en las que todavía estaba prohibida la homosexualidad en la mayoría de los estados de Estados Unidos. Seguía habiendo mucha violencia policial, seguía habiendo mucha persecución. Entonces, pues se necesitaba hacer algo, ¿no? Y había ciertos barrios donde los encuentros entre personas homosexuales eran más comunes, donde había cierta, digamos, tolerancia, entre comillas, por parte de la sociedad y por parte de la policía, pero en todo caso no faltaban las redadas policiales y los abusos. En 1969 estaba la gente en un bar súper importante, súper famoso LGBT, el Stonewall Inn, y empieza una redada policial
Y esta vez la gente empieza a protestar y empieza a resistir, se manifiesta contra la policía y de ahí en adelante empieza a haber una serie de levantamientos permanentes en diferentes lugares, pero sobre todo en el Stonewall Inn, contra las redadas policiales y contra el abuso policial. Un año después se va a celebrar la primera marcha Pride en Nueva York, 1970, precisamente rememorando lo que fue las protestas y la resistencia en Stonewall Inn, y de ahí en adelante se empieza a celebrar también en diferentes lugares del mundo. Entonces, primero en Nueva York, pero se riega por el mundo, en el Reino Unido 2 años después, en 1972, en Francia en 1977, en Barcelona en 1977, en México en 1978, y esto se convierte en una ola fuerte, imparable, que empieza a regarse por diferentes regiones del mundo, ¿sí? Esto no tiene nacionalidad, no tiene color, no tiene, ¿sí? Lo importante es que es un movimiento que aboga, por un lado, por transformar la realidad, por sacarnos de la Matrix que habíamos construido y crear una nueva Matrix que permita que las personas sean más libres, y por otro lado un movimiento que defiende derechos básicos, derechos humanos. Entonces, pues se riega porque lo cierto es que hay también en diferentes regiones del mundo muchas personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, ¿no? En 1978 van a ser la bandera, es decir, los 70 es una década muy importante, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel global, para la conformación de lo que es el movimiento global LGBT, con sus diferentes movimientos de base y organizaciones de base en diferentes países. Es diseñada por ese señor que ustedes ven aquí tejiéndola, Gilbert Baker, en 1978. Él la confecciona basado o inspirado en la película, no sé si se la han visto, la película del Mago de Oz, y la canción que aparece en esa película de Judy Garland sobre el arco iris, que plantea que más allá del arco iris habrá un mundo mejor. Entonces es una bandera que refleja esa posibilidad de esperanza en el futuro, en acabar con ese paradigma que se ha prestado para tanta violencia y tanta represión contra las personas LGBT. Aquí la pueden ver también en esta imagen, una de las primeras banderas, una de las originales, en un desfile en San Francisco en el 78. Aquí un fragmento de una de las banderas originales. Y dentro de todas estas marchas y todo este movimiento que está creciendo y creciendo como una ola imparable, también va a haber un lugar muy importante para la incidencia trans, que a menudo la dejamos de lado. Ya hemos hablado del lugar de las mujeres lesbianas en este espacio, hemos hablado de los hombres homosexuales, hemos hablado de las diferentes corrientes y diferentes movimientos, y no podemos dejar por fuera algo que es muy importante recordar, y es que la incidencia trans fue fundamental dentro del movimiento. Pero antes quiero hacer un recorderis de la sesión anterior. Recordemos que las personas trans siempre han existido, ¿sí? Porque la construcción, la Matrix nos dice que solo existe hombre y mujer, pero en realidad existen personas incluso con genitales supremamente diversos, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, pues ha habido una cantidad de casos históricos de personas, de hombres, entre comillas, que visten como mujeres y viceversa, o que asumen las funciones de lo que debería ser el género opuesto. En fin, lo que hay a lo largo de la historia en diferentes culturas es una amalgama enorme, compleja y maravillosa de diversidad sexual e identidades diversas. Las personas que no se identifican con hombre ni mujer, ni con su sexo asignado al nacimiento, han existido siempre. Esa es una idea clave. En la sesión anterior, recordemos que vimos, por ejemplo, a los bugis en Indonesia, que 3000 años antes del presente ya existían, que eran damas de la corte que habían nacido con pene. Están también las líderes bisú, en lo que actualmente es Singapur, que eran andróginos. Eran líderes andróginos. Por todo lo demás, pues en Singapur históricamente había una cantidad de comunidades que tenían diferentes géneros, no solamente hombre y mujer, masculino y femenino, ¿no? Estaba el Orani, el Mukurani, el Kalabai, el Kalalai, ¿sí? Y por supuesto los Bisú, que adicionalmente tenían roles de liderazgo en sus comunidades. En Oceanía, como lo vimos en la sesión anterior, había una cantidad de personas que no entraban dentro de la categoría de hombre ni mujer, que hoy llamaríamos trans, ¿sí? En Samoa, en Tonga,
en Nueva Zelanda, es decir, ejemplos por todo lado, y sabemos que en América antes de la conquista, lejos estaban las culturas de tener ideas tan fijas sobre lo masculino y lo femenino, ¿sí? Era una cosa mucho más divergente, había muchas personas que no entraban dentro de esa categoría. Pero aquí les traigo en esta sesión otros ejemplos para terminarles de convencer. En la antigüedad grecorromana, ya yéndonos más a Occidente, a lo que es la cuna de nuestro pensamiento filosófico y de nuestra matrix ideológica, estaban nada más y nada menos que las sacerdotisas Gallus, que eran personas transexuales que a menudo se castraban, vestían como mujer. Juana de Arco, para irnos ya más cerca a nuestra época, en el siglo XV, una mujer que vestía como hombre, una mujer que termina siendo quemada y enviada a la hoguera en gran parte porque ella no lograba acomodarse a lo que en su época se consideraba que debían ser los roles de género. Margarida Borras, aquí podemos ver la placa en honor a su muerte, porque terminó siendo ejecutada porque era un hombre que se sentía mujer. Helena de Céspedes, que inicialmente fuera conocida como Helena de Céspedes, en el siglo XVI, que fue una cirujana, soldado, más adelante, español, y afro también, ¿no? Afroespañol. Catalina de Erauso, también de España, en el siglo XVI, que fue una monja que terminó convirtiéndose en guerrera y terminó teniendo también muchas amantes. Auguste André Timothée d'Eon, que en una época fue el caballero de Deón y más adelante fue la Mademoiselle de Beaumont, por ir cerca aquí en América, siglo XIX, siglo XX, esto ya es historia muy reciente. Amelio Robles, que participó en el ejército zapatista, pero nació siendo mujer o con genitales femeninos, ¿no? Entonces, esto es para que recordemos que la existencia trans ha sido permanente, muy marcada a lo largo de la historia. Otra cosa es que en otras épocas no lo quisiéramos reconocer. Y en este proceso, volviéndonos al siglo XX, del que estamos hablando, en el que se están fortaleciendo los movimientos LGBT, la incidencia trans, como les comentaba, va a ser fundamental. Las figuras más importantes en los inicios de este proceso en Estados Unidos son estas personas que ustedes ven aquí. Por un lado, Stormé de la Verie, y por otro lado, Marsha P. Johnson y Silvia Rivera, ¿sí? Aquí las podemos ver a las tres marchando, exigiendo derechos también para la comunidad trans, que era, mejor dicho, supremamente excluida, estigmatizada, violentada, perseguida en Estados Unidos y por supuesto que en muchas otras regiones del mundo, salvo en las culturas que les hemos mencionado, ¿no? Antes de ellas, de Marsha P. Johnson y las demás, hubo una serie de personas que desde principios del siglo XX, finales incluso del siglo XIX, empezaron también a exigir que se reconociera su identidad. Está Alan Hart, que es un científico muy importante, no sé si han oído hablar de él. Él nació con un sexo femenino. Está Michael Dillon, que fue importante por la lucha, vivió de 1915 a 1962 y fue una de las primeras personas que tuvo el derecho a una cirugía de reasignación de sexo documentada en el Reino Unido en 1932, es decir, esto es bastante antiguo. Para todas las personas que piensan que esto es algo nuevo, en realidad llevamos muchos siglos en esto, ¿no? Dora Richter, que es la mujer que ven, digamos, en la penúltima foto, y la última, hacia la derecha, Christine Jorgensen, que se convirtió en toda una superestrella en Estados Unidos y fue muy importante porque se hizo una cirugía de reasignación de sexo y realmente logró captar la atención de la prensa y posicionar la posibilidad de que las personas que se sentían atrapadas en un cuerpo diferente tuvieran acceso a esta posibilidad. A raíz de su caso, muchas personas empezaron a enviarle cartas, empezaron a solicitar la posibilidad de tener la misma operación. Estamos hablando de aproximadamente 465 solicitudes. Es decir, no es un número menor, ¿verdad? Entonces ahí podemos identificar también qué tan grande era el fenómeno, ¿sí? Qué tan común era. Por lo general creemos que es una minoría mínima de 3 gatos y resulta ser que la humanidad es tan compleja y la sexualidad humana es tan compleja que por supuesto las personas trans son muchas más de las que en ese entonces se llegaban a identificar. En todo caso, Silvia Rivera, quien había nacido en el Bronx, tenía papá puertorriqueño, madre venezolana, quien había participado en Stonewall, ella junto con Marsha P. Johnson van a fundar
el Street Transvestite Action Revolutionaries, el STAR, que ven aquí, este movimiento, que va a ser uno de estos movimientos importantísimos que contribuye a la lucha LGBT, pero que se centra mucho más en el reconocimiento de los derechos de las personas trans, en particular de las personas trans que en ese entonces viven sin casa, sin comida, sin ropa. Y por eso es que ofrecen todo este tipo de servicios, en particular a las personas trans adolescentes, que muchas veces tienen que huir de su casa o tienen que fugarse de sus comunidades porque no son bienvenidas. Y dentro de todo esto hay un último elemento que yo quiero hablar en esta segunda sesión y es la lucha contra el SIDA. Porque el movimiento LGBT que se va fortaleciendo en Estados Unidos, pero también se va regando por el resto del mundo, empieza a encontrar una lucha paralela que ayuda también a fortalecerle y que ayuda también a fortalecer sus discursos. Y es la lucha contra el SIDA. Resulta que para la década de los 80 la epidemia en Estados Unidos, pero también en otros países del mundo, se está desatando. Muchísima gente está muriendo por SIDA, pero esta es una enfermedad que tiene mucho estigma y que genera mucha discriminación contra las personas LGBT. Ahí, por ejemplo, esta mujer que ustedes ven aquí, Anita Bryant, a la izquierda, va a ser una de las mujeres más activistas en contra de los derechos LGBT en Estados Unidos y va a plantear una y otra vez que no se deben tomar medidas contra el SIDA porque esto es un virus gay. Así lo llamaba, el virus gay, que era un virus gay y que por lo tanto era casi que enviado por Dios a acabar con las personas homosexuales. Fíjense además en el nivel de violencia en el vocabulario de la época contra las personas LGBT, ¿no? Está también Ronald Reagan, el presidente de la época, que lo llama un virus gay y que por lo tanto decide tomar acciones mínimas, lo que va a llevar a que muchísimas personas se mueran durante estas décadas por el virus. Estamos hablando de 27,5 millones de personas que terminaron infectadas con el VIH entre 1981 y el año 2000, precisamente porque Estados Unidos y también muchos otros países del mundo, por el estigma de la homosexualidad, entre comillas, asociado al virus, no toman acciones. La población más afectada efectivamente es la población gay, pero tampoco es la única afectada, y esto es muy importante recalcarlo porque es lo que hace parte del estigma. Y por esto las personas que están liderando los movimientos por los derechos LGBT empiezan también a gestionar una cantidad de movilizaciones para que los estados y para que las autoridades competentes tomen las medidas necesarias para tratar de investigar la enfermedad y encontrar soluciones posibles a la enfermedad, ¿no? Entonces aquí vemos todas estas imágenes, esta protesta en San Francisco en 1984, dicen las personas en esta pancarta luchando por nuestras vidas. En 1987, en el marco del movimiento LGBT se va a fundar el movimiento ACT UP, es decir, actúa, lo podríamos traducir un poco así al español, que es un movimiento que está luchando por el reconocimiento del SIDA como una enfermedad, como una epidemia que tiene que ser tratada de manera urgente por las autoridades competentes y que está también denunciando permanentemente todo el estigma y toda la discriminación que hay en torno a esta enfermedad. Entonces aquí en esta foto de Catherine McCann de 1988 vemos a las personas con una cantidad de pancartas y caras de los líderes políticos de la época, una cantidad de líderes, ¿no? Ronald Reagan, pero también ahí está Nancy Reagan, está Jesse Helms, una cantidad de líderes políticos, en particular estadounidenses de la época, poniéndolos como culpables. Si se fijan bien en la imagen, en la frente todos tienen la palabra culpable, culpables de las muertes. Y con la pancarta que es tan fuerte y que se convierte también en un símbolo de las luchas LGBT en la época por la supervivencia y por el reconocimiento de que no se están tomando medidas necesarias para acabar con la enfermedad. Entonces vemos la pancarta que dice silencio equivale a muerte. Vemos esta otra imagen de otra de las manifestaciones que son lideradas por este grupo, que contiene el número de personas que han sido víctimas de SIDA y que han fallecido por esta causa en Estados Unidos. Aquí vemos unas pancartas que también fueron muy típicas, distribuidas por diferentes regiones de Estados Unidos, que hablaba de eso, ¿no? Silencio equivale a muerte. Otra pancarta que decía, ¿cuánto de nosotros vamos a estar vivos para el Stonewall en su versión 35? Es decir, la situación era crítica. Muchísimas personas, y particularmente LGBT, estaban siendo víctimas del SIDA. Vemos a dos activistas del Gay Men's Health Crisis Center, es decir, del centro que trata de manejar la situación de crisis del SIDA
y las afectaciones particulares que esto tiene para los hombres gay en Nueva York, hablando por teléfono, tratando de resolver casos, esta otra pancarta contra el alcalde de Nueva York de 1990 por no tomar acciones en contra de la epidemia. Estas dos películas se las súper recomiendo. Filadelfia es espectacular. Terminó con una cantidad pues de diversos premios porque es verdaderamente maravillosa. Es una película ya de unos cuantos años, pero traten de encontrarla en alguna plataforma y podérsela ver, porque habla precisamente de esto y muestra de manera muy clara lo que era la discriminación contra las personas con identidades de género diversas y particularmente contra los hombres gay que contraían SIDA, ¿no? Pride, también, otra película que no, digamos, no habla específicamente de esto, pero sí podemos ver cómo la comunidad LGBT está empezando a ser afectada por la pandemia, la epidemia del SIDA. Y con esto cierro la segunda sesión de nuestro curso. Yo siempre les digo, por favor vayan, revisen el material de lectura que acompaña el curso. Como estas sesiones las estamos publicando en nuestro canal de YouTube, no van a poder encontrar de una el material, pero tan pronto tengamos publicadas todas las sesiones, vamos a montar como siempre en nuestra página web el curso completo con su material de lectura, de acompañamiento, las recomendaciones, porque definitivamente hay muchas cosas que en esta breve historia de la sexualidad de las luchas LGBT se nos quedan por fuera y que deben ser complementadas con todo el material gratuito público que ofrecemos para ustedes en nuestra página web. Conclusiones de esta sesión. 1. Los primeros movimientos LGBT surgieron en Alemania a finales del siglo XIX, es decir, son bastante antiguos y muy anteriores al mito de Stonewall. En segundo lugar, la segunda ola, es decir, la de mediados del siglo XX en adelante, fue más global, ¿no? Empieza en Estados Unidos, pero se empieza a regar por el resto del mundo y nace en el centro del movimiento contracultura de mediados del siglo XX, que es un movimiento que, insisto, está fracturando la matrix en la que estábamos metidos y está creando nuevas formas de vivir la sexualidad. Tercero, el desarrollo de conciencia política y la incidencia han sido fundamentales para el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT. De esto vamos a hablar, y estos logros y de el reconocimiento y el momento en el que empieza realmente a haber un punto de quiebre y las cosas empiezan a mejorar en casi todos los países del mundo. De esto vamos a hablar en la última sesión, pero en todo caso, sin esta movilización de la que hemos hablado en esta sesión, hoy en día las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas seguramente seguirían atascadas en un mundo que no reconoce sus derechos y que sigue persiguiéndoles y violentándoles. 4. La incidencia trans ha sido clave para el reconocimiento de las identidades y orientaciones sexuales diversas. Y 5. El SIDA hace parte de esta historia, acabó con las personas LGBT, Y 5. El SIDA acabó con la vida de muchas personas LGBT, hace parte de esta historia y de alguna manera esta lucha por la supervivencia biológica, por la propia vida, terminó siendo algo que también se ancló a la lucha LGBT y que terminó fortaleciendo el movimiento. Cierro con esto, nerdos y nerdas, y nos vemos en nuestra tercera sesión.